dentro de cierta operación lógica que estábamos realizando ya desde casi el comienzo absoluto del curso, dentro de cierta operación lógica que estábamos realizando, que consistía básicamente, como recordaréis, partiendo de cierto concepto formulado desde un principio en el modo de nota o suma de notas o condiciones que acaba de cumplir para ser subsumido a ese concepto. Partiendo de ahí, pasar al otro tipo de definición que habíamos visto de un concepto, que es el de modo de construir una figura que efectivamente responda a ese concepto. Veíamos por qué habíamos visto como ejemplos triviales en los primeros minutos del curso, o por lo menos triviales desde el punto de vista de lo que aquí se ventila, ¿no? Quizá en sí mismos no sean triviales, ¿no? Pero habíamos visto cómo el segundo modo de definición, el modo de construcción, digamos, resulta más potente en el sentido de que en él se percibe si es o no es posible alguna figura, algo que responda a ese concepto, ¿no? Pues aquí también no se ve mientras el concepto lo formulamos solamente como lista de condiciones, nada más, ¿no? Bueno, la operación está de pasar al segundo tipo de definición, construir una figura que corresponde a ese concepto. Además, en el caso de este concepto en particular con el que estamos trabajando aquí, conceptual que designábamos con la palabra mercancía, pero que ya quedó claro que empleábamos esa palabra en un sentido que nos comprometía más o de una manera que nos comprometía más que lo que compromete esa palabra, tal como se emplea normalmente en los libros, por ejemplo, de historia, de economía, etcétera, que además es very inevitable, puesto que se veía al tratar de hacer la operación lógica que estamos hablando, como en efecto, si se quería definir con precisión ese concepto, era necesario introducir determinadas condiciones, si no, no se daba lugar a una definición precisa. Bueno, pues, la particularidad de ese concepto era, veíamos la particularidad de ese concepto era que esa operación de pasar a construir una figura no era simplemente una operación que nosotros hacíamos, como si era con los ejemplos triviales que pusimos en los primeros minutos, con aquello de los triángulos y los políedros y otras cosas. No era como ahí una operación que nosotros hacemos, sino que era una operación que de algún modo venía exigida por el propio contenido del concepto, en el sentido de que el concepto de mercancía, puesto que es el de cosa que se puede cambiar contra en principio cualquier otra cosa, ese concepto resulta que no dice algo solamente acerca de esa cosa, sino también acerca de todas las demás, digamos, ¿no? También acerca de todas las demás y por lo tanto, pues de alguna manera, por sí mismo, por su propio concepto, nos obliga a tratar de pensar una figura global, ¿no? Una figura global. Con la consecuencia, además de que, decíamos, con esto se pone en cuestión incluso la noción de concepto como universal, como algo que se predica afirmativa o negativamente de esta cosa y de aquella y de la otra, porque resulta que no, que la operación que hacíamos con el concepto de mercancía nos conducía a producir ya no un universal, sino digamos un singular, o lo que llamamos un singular omniabarcante, el sistema de todas las cosas cambiándose eventualmente unas contra otras, ¿no? Y eso ya no es un universal, y eso digo porque sistema global no puede haber más que una por definición, ¿no? Entonces, bueno, en la construcción, en esta operación lógica que estábamos realizando, hemos ido metiendo por el medio en algunos momentos, en principio por el momento a título didáctico, pero de todos modos son ilustraciones que en este momento aprovecharemos, que no quedarán sin uso, ¿no? Por ejemplo, para olvidar, hemos ido metiendo por el medio algunas ilustraciones de tipo más empírico que no forman parte de la argumentación de momento y por algún tiempo, no sé exactamente cuánto,
siendo una operación lógica, y no porque se vaya a quedar ahí, sino porque es importante para todo el conjunto de lo que queremos exponer en este curso, que se entienda la consistencia lógica de la operación, y por lo tanto me interesa durante unas horas exponerla como mera operación lógica, independientemente de que luego vaya a tener otros significados. Entonces, la operación es esa, la operación es solamente una operación lógica, pero de alguna manera, a título de ilustraciones, pues introducíamos algunas cosas, primero algunas cuestiones sobre la posible aplicación o la no posible aplicación de ese constructo que estamos realizando a unas u otras situaciones históricas. Ya había parecido que por de pronto parecía excluible su aplicación a situaciones históricas premodernas, decíamos, ¿no? Premodernas. En cuanto a la modernidad, pues bueno, veíamos una serie de indicios de que eso al menos era entendible como tendencia estructural en la modernidad, evidentemente no como realidad de facto, pero ninguna estructura, ningún constructo es nunca una realidad de facto, ¿no? Pero sí, en cambio, era, digamos, un sistema de categorías válido para examinar fenómenos de la modernidad. Nos parecía que no, simplemente, por eso en este momento no forma parte de la argumentación. Nos parecía que no, en cuanto a las situaciones no modernas, premodernas o antiguas, o como le queréis llamar. Y por otra parte también hemos introducido algunos elementos también ya empíricos de momento, pero en otro sentido, que eran un poco referencias también en el terreno de la historia de la filosofía, de la historia del pensamiento. Es decir, esa figura la estábamos construyendo en principio con cierta independencia respecto a si aparece o es usada en unos autores o en otros, de aquellos de los que de todos modos vamos a hablar de este curso, porque nos interesa, insisto, que se entienda bien la figura en sí misma, la argumentación en sí misma, pero, por lo tanto, de todos modos, a título profesional, pendiente de ulterior aclaración, que sí que se producirá. Habíamos introducido algunas puntuales identificaciones de tramos de la argumentación con figuras que tienen una historia del pensamiento antes de lugar, ¿no? Por ejemplo, y eso es justamente el punto final que hemos llegado en la conversación del otro día, de la última clase, el último punto que hemos llegado. Por ejemplo, habíamos constatado que ese sistema de las cosas cambiándose unas por otras, eventualmente en principio cualquiera por cualquier otra, mientras no se demuestre lo contrario, porque la carga de la prueba cae sobre la no cambiabilidad. Bien, entonces, en ese sistema veíamos ya cómo implicaba que tiene que haber alguna objetividad en la determinación de las relaciones cuantitativas de cambio, es decir, tiene que haber es imposible que ese sistema así funcione si no hay algo objetivo en la cuestión de qué cantidad de la mercancía A se cambia por qué cantidad de la mercancía B, eso habíamos visto, ¿no? Y entonces en ese momento habíamos introducido una manera históricamente dada de expresar esto mismo. Habíamos aclarado cómo en efecto eso que introducíamos no es más que otra manera de decir esto mismo, es decir, tiene que haber una objetividad en la determinación de las relaciones de cambio, la determinación de qué cantidad de A se cambia por qué cantidad de B, ¿no? Decíamos, otra manera de decir esto, históricamente dada, y históricamente además lo situábamos, hablábamos de la economía política clásica inglesa y de este material recogido por Marx, ¿no? Una manera de decir esto ha sido la de que las diversas expresiones del valor de una cosa en el cambio. Por ejemplo, esto se puede cambiar tanto, aquellas naranjas, ya me da reparo seguir hablando de naranjas, ¿no? Pero lo que salió, ¿no?
Esta cantidad de naranjas se puede cambiar precisamente o bien por tantos folios, o bien por tantos pares de zapatos de tal tipo, o bien por tantos lo que sea, ¿no? Pues digamos, eso quiere decir eso de que en eso hay una cierta objetividad, una manera histórica de decirlo, que efectivamente es sinónima por completo de eso, es la que consiste en decir que en esos diversos equivalentes de la misma cosa, esos diversos equivalentes del kilo de naranjas o de los kilos de naranjas en cuestión, son simplemente diferentes expresiones de algo que es lo mismo, a saber, el valor de las naranjas en cuestión, vamos a llamarle así, ¿no? Algo que es lo mismo, ya se exprese en folios, se exprese en pares de zapatos de tal tipo, o se exprese en cualquiera de las otras cosas que ¿no? Algo que es lo mismo se exprese en el tipo de mercancía A, en el tipo de mercancía B o en el tipo de mercancía B. En otras palabras, que en cosas que se intercambian las unas por las otras, cosas que se intercambian las unas por las otras, y ya decíamos que se intercambian las unas por otras, esta objetividad en el intercambio de unas cosas por otras. No quiere decir que esa equivalencia objetiva se cumpla siempre. Digamos, lo que quiere decir es precisamente que cuando no se cumple, podemos decir que no se cumple, que tiene sentido decir que fulano ha sido un poco tonto y que otro se ha aprovechado de un incauto, ¿no? Si no hubiese nada objetivo, no tendría sentido decir eso, ¿no? Bien, hay algo, ¿no? Bueno, decíamos que lo que acabamos de decir entonces, al decir que ya se exprese en folios o en zapatos o en lo otro, es en el fondo una misma cosa, es lo mismo que decir que hay en efecto algo objetivo por cuántos folios, o en la definición de por cuántos folios y por cuántos pares de zapatos y por cuántos lo otro, ¿no? Habíamos dicho que entonces esa expresión histórica, que hemos hecho la expresión históricamente dada de esa objetividad, que es ya se exprese en folios o en zapatos o en otro, es una misma cosa la que se expresa, que lo cual equivale a decir que entonces entre cosas que se intercambian por término medio en el conjunto del sistema las unas por las otras, entre cosas que por término medio en el conjunto del sistema se intercambian las unas por las otras, es decir, entre los X kilos de naranjas, o sea, en los X kilos de naranjas y en los X miles de folios que por término medio en el conjunto del sistema se intercambian entre sí, hay en lo uno y en lo otro alguna determinación, alguna sustancia, decíamos, común, ¿no? Alguna sustancia. ¿Por qué Leo empleó la palabra sustancia? Pues para decir que es algo que es lo mismo independientemente de que en un caso aparezca en la figura de naranjas y en otro caso aparezca en la figura de folios, ¿no? Sustancia quiere decir algo que está debajo de la figura, ¿no? En ese sentido tan elemental lo que empleamos, ¿no? Algo que está detrás de esa pluralidad de expresiones, ¿no? En folios, en naranjas, en pares de zapatos, en lo que sea, ¿no? Algo que está detrás de esa pluralidad de expresiones, ¿no? Hay una sustancia común a esas cosas que son interequivalentes, en el conjunto del sistema, en el sentido de que se cambian las unas por las otras sin que, digamos, nadie esté aprovechándose de nadie, ni nadie esté siendo incapaz. Hay alguna sustancia común. Bueno, esto ha sido una manera histórica de expresar, y autores, ¿no? Una manera histórica de expresar eso de que tiene que haber una actividad en la definición cuantitativas de cambio, ¿no? Incluso asociar. Bueno, y entonces, claro, añadíamos aquí una cosa que es realmente lo más importante. Añadíamos esto, una cosa que es lo más importante y que efectivamente está en esa expresión histórica que hemos dicho, ¿no? Tanto en la economía política clásica inglesa como en Marx, ¿no? Que es que esa sustancia, sin embargo, no es magnitud física alguna, no es ninguna propiedad física de las cosas, no es nada comparable a el peso, el volumen, el tiempo que dura, etcétera, etcétera, las cosas, ¿no? No es ninguna magnitud física, no es
objetividad no física. Y este era el concepto de momento más importante de toda esta construcción que estamos realizando. La objetividad no física. Y sin embargo, no puede ser física, decíamos, no puede ser física, obviamente y por definición, las propiedades físicas son precisamente lo que no es común a unas cosas y otras, ¿no? Las propiedades físicas, por definición, son lo que diferencia unas cosas de otras, ¿no? ¿De acuerdo? Son lo que diferencia unas cosas de otras. Por lo tanto, no lo que las hace equivalentes, ¿no? Las propiedades físicas son justamente aquello por lo que los zapatos son zapatos y no folios, y los folios folios y no zapatos, ¿no? Propiedades físicas incluso en sentido amplísimo, que en definitiva se puede traducir en el uso que se puede hacer de ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, objetividad no física. Por eso decíamos, bueno, aparte de que esto se haya dicho así, en esos referentes clásicos a los que hacemos mención, aparte de que esto ya dicho así, pues hay un concepto ahí que mencionábamos en los últimos minutos de la clase anterior y que de alguna manera subraya esto, y es aquello que recordábamos cuando decíamos bueno, una interpretación que es precisamente la de más o menos esos autores a los que globalmente acabo de referirme, que ya me refería al final de la clase anterior. Una interpretación de eso, de esa sustancia común, el valor de unas y otras que determinan esas relaciones en que se intercambian unas por otras, ¿no? Esas cosas, ¿no? Una interpretación de eso, que era aquella que recordábamos en el sentido de que lo que hay de común, digamos, a todas las cosas es precisamente el que en algún sentido muy amplio, razonábamos en los últimos minutos de la clase anterior, en algún sentido muy amplio, todas son o están a punto de ser o están en vías de ser productos, es decir, que son cosas tales que el hacer uso de ellas implica alguna mediación, implica hacer algo para, digamos, cogerlas, aunque solo sea coger la punta del árbol, eso ya es algo, ¿no? Ya es algo. Todas son de alguna manera productos, y entonces decíamos la interpretación que se encuentra en esos autores a los que hemos mencionado es que lo que hay detrás de esas relaciones, de esas diferencias de valor entre unas y otras cosas, son precisamente diferencias cuantitativas en esa actividad mediadora para poder hacer uso de ellas, en esa actividad productiva, en ese trabajo, como han dicho algunos otros autores, necesario para apropiarse esas cosas, pero evidentemente, puesto que se trata de algo puramente cuantitativo, se trata de algo de lo cual hay simplemente más cantidad o menos cantidad, decíamos, se trata no del trabajo que de hecho se ha tenido que emplear para poner sobre la mesa estas naranjas, ¿no? Esta cosa. No del trabajo que de hecho se ha tenido que realizar para tener disponible esta cosa, digamos este par de zapatos, para decirlo con algo, no del trabajo que de hecho se ha tenido que realizar para tener disponible este par de zapatos, sino de ese trabajo en la medida en que se lo pueda considerar no como trabajo de la serie concreta de personas, de operarios, de trabajadores o de como se quiera llamar, que han intervenido en todo lo que hay detrás de la producción de ese par de zapatos, no como trabajo de esa serie concreta de operarios, de trabajadores, etc., sino como trabajo de, digamos, un miembro cualquiera del sistema, un miembro cualquiera del sistema. Lo ilustrábamos, recordad, diciendo que si yo tengo algo para cuya producción, de hecho, ha sido necesario emplear 40 horas, ¿no?
en estas 40 horas se incluye no solamente lo que yo haya tenido que trabajar para producir eso a partir de unas materias primas y con unas herramientas, sino también el trabajo que haya detrás en la obtención de las propias materias primas, más, digamos, si la herramienta se gasta después de haber producido 100.000 piezas, pues una 100.000ª del trabajo para producir la herramienta, si incorpora cada una de las piezas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo algo, tal que el trabajo que hay de hecho en ello son 40 horas, son 40 horas, y sin embargo resulta que ese algo, por término medio en el conjunto del sistema, pues no consigo cambiarlo, en un sistema en el cual hay completa libertad para cambiar, ¿no? Resulta que no consigo cambiarlo más que por cosas que se han producido en 20 horas, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que esas 40 horas que hay en la mercancía que yo presento, digamos, no son reconocidas o no son convalidadas como 40 horas de trabajo de cualquier miembro del sistema, sino solamente como 40 horas de trabajo mías y de mis colaboradores, porque yo y mis colaboradores hemos resultado ser, digamos, más torpes que la media del sistema, ¿no? Más torpes que la media del sistema. Esa es la interpretación que tiene el hecho de que esa cosa que de hecho ha costado 40 horas, sin embargo, yo no consiga cambiarla más que por cosas en las cuales no hay otra cosa que limite horas de trabajo, ¿no? ¿Quiere decir eso? Quiere decir que el sistema ese global de las cosas cambiándose libremente unas por otras de que estamos hablando, pues no ha reconocido como propias ahí más que 20 horas. Las otras 20, digamos, se deben a mi torpeza o a la torpeza de mis colaboradores o de aquellos de los cuales yo haya obtenido las herramientas, las materias primas, etc. ¿no? Quizá no solo a mi torpeza o la torpeza de ellos en el sentido de torpeza operacional, de torpeza productiva. Quizá no solo esto, torpeza sí, siempre, pero no necesariamente torpeza en el sentido de que operen mal, técnicamente mal. Quizá no solo en ese sentido, también puede ser, por ejemplo, digamos, que de esa mercancía que yo lanzo a las relaciones de cambio, pues digamos, hayamos producido más unidades de las que realmente se necesitan en el conjunto del sistema. Y por lo tanto, pues claro, si hemos producido doble número de unidades, pues en definitiva solo vamos a obtener remuneración por la mitad de lo que hemos producido. Evidentemente, solamente la mitad de lo que hemos producido es computable como trabajo de un miembro cualquiera, lo demás es problema nuestro. Lo demás es simplemente que nos hemos dedicado a un trabajo que no resulta reconocido en el sistema, ¿no? Que es trabajo nuestro y no de un miembro del sistema, de un miembro cualquiera del sistema, ¿no? O sea, pues, según si hemos producido doble cantidad de esa mercancía que la que el sistema efectivamente absorbe, pues bueno, según cuál sea la mercancía, puede suceder, o bien que la mitad de la mercancía que va a producir la tenemos que tirar, simplemente, ¿no? Con lo cual, efectivamente, pues por 40 horas no habremos obtenido a cambio más que 20, ¿no? O bien que la mitad la tenemos que tirar, ¿no? O bien que consigamos colocarla toda pero vendiéndola más barata. Eso dependerá del tipo de mercancía que sea, ¿no? Y del tipo de necesidad que cubra y del tipo de sustituibilidad o no de otras mercancías por esa, ¿no? ¿De acuerdo? Pero una de dos, evidentemente. O es que tenemos que tirar la mitad, o es que cambiaremos todas, pero a mitad del equivalente que habíamos previsto, ¿no? ¿De acuerdo? A mitad del equivalente que habíamos previsto, ¿no? En cualquiera de los dos casos, pues sucede eso, de que 40 horas de trabajo nuestro son 20 horas de trabajo reconocido por el sistema. 20 horas de trabajo de un miembro cualquiera. 20 horas de trabajo de un miembro cualquiera. 40 horas de trabajo mías y de mis colaboradores pasan a ser 20 horas de trabajo de un miembro cualquiera. También puede suceder lo contrario, efectivamente.
que 10 horas, y si somos especialmente listos, especialmente avispados y especialmente buenos operarios, pues 20 horas resulten ser 10 horas mías y mis colaboradores resulten ser 20 y mi colaborador. Bien. Aparecía esto ya en los últimos minutos con una cierta prisa, ¿no?, de la clase anterior, pero ¿para qué aparecía? Cuidado, no era para exponer una determinada interpretación histórica de eso, de la sustancia común de valor de las mercancías, no tanto por exponer una determinada interpretación histórica como por encontrar en esa interpretación histórica, encontrar históricamente dada, encontrar eso que había dicho de la objetividad no física. Hay una objetividad, pero es una objetividad no física. Vamos a ver, aquí lo que sería objetividad física, sería ciertamente trabajo, ciertamente el trabajo, la actividad productiva, pero la actividad productiva real. Y eso no es, ¿no? Hemos quedado en que no, que esas 40 horas no son más que 20 horas en realidad, ¿no? Esas 40 horas no son más que 20 horas a efectos de valor de las mercancías en el intercambio con otras mercancías, ¿no? Por eso, en términos, no es, digamos, se expresa mal cuando se dice, y a veces se dice, que lo que hay detrás de las relaciones de valor es la cantidad de trabajo necesaria para producir cada mercancía. Se expresa mal, porque no es la cantidad de trabajo que hay, sino eso otro que he dicho, que es la cantidad de trabajo en cuanto computable como cantidad de trabajo de un miembro cualquiera del sistema. En cuanto computable como cantidad de trabajo de un miembro cualquiera del sistema. El término que introducíamos en la clase anterior era trabajo abstracto, ¿no? Diferenciándolo frente al trabajo real, ¿de acuerdo? Trabajo abstracto. Y decíamos, ojo, que ahí en eso de trabajo abstracto es mucho más importante el adjetivo que el sustantivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, está mal dicho cuando se insiste en el concepto trabajo, al explicar esto por ahí adelante a veces, ¿no? Pero es mucho más importante, es mucho más importante lo de que sea precisamente abstracto, entre otras cosas, porque eso de trabajo abstracto es una manera de decir justamente que no es el trabajo que hay, ¿no?, sino eso otro. Eso otro que se produce en la homologación o no en la homologabilidad, o no, en la homologabilidad o no de ese trabajo, o sea, en la medida en que ese trabajo se homologa como trabajo de un miembro cualquiera del sistema, y no de un miembro cualquiera. Entonces, es mucho más importante el adjetivo que el sustantivo en eso de trabajo abstracto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se pretendía ilustrar con esto? Una sobre objetividad no física. Es decir, lo físico es el trabajo real. Lo físico es el trabajo real. Y no es el trabajo real. Aquí no es el trabajo real. Es algo que en definitiva solo se produce por la situación del conjunto del sistema en ese momento. Es decir, en ese momento, en virtud de la situación del conjunto del sistema, pues eso es o no es reconocido como trabajo abstracto, ¿no? Como trabajo de un miembro cualquiera del sistema. Ese trabajo abstracto, ese trabajo de un miembro cualquiera del sistema, no es ni el trabajo que de hecho hay en esa cosa, que de hecho se ha empleado para producir esa cosa, ni tampoco es el trabajo que es técnicamente necesario en términos absolutos, tampoco es eso. Tampoco es eso. Ambas magnitudes son físicas. Tanto el trabajo que de hecho se ha empleado como el trabajo que sería técnicamente necesario en términos absolutos, tanto lo uno como lo otro son datos físicos, ¿no? Es que no es ni lo uno ni lo otro. No es ni lo uno ni lo otro, es algo que depende simplemente de la situación concreta del conjunto del sistema en ese momento y que solo se reconoce, solo se nota, solo se percibe cuando tú lanzas esa mercancía y obtienes lo que obtienes y no obtienes lo que obtienes. Por esa mercancía, pues solo te dan esto o por lo contrario te dan mucho más, ¿no? No es por lo tanto nada físico,
Lo físico es siempre trabajo real, ¿no? Lo físico es siempre trabajo real, no trabajo abstracto. Puede ser trabajo real en el sentido del trabajo que realmente hay en ese par de zapatos, de acuerdo con ambos, todo eso que todos los antecedentes. Puede ser trabajo real en el sentido del trabajo que realmente hay en ese par de zapatos. O puede ser trabajo real en el sentido del trabajo que técnicamente es imprescindible en términos absolutos para producir. Las dos cosas son reales, ¿no? Las dos cosas son trabajo físico, trabajo real. Las dos cosas son magnitudes físicas. Pero no es ninguna de las dos cosas. No es ninguna de las dos cosas. Es algo que no depende ni de mi habilidad y la habilidad de mis colaboradores, ni tampoco de lo reconocible como técnicamente imprescindible para producir esos zapatos. Ambas cosas. No. Es simplemente algo que está en la situación del conjunto del sistema en ese momento y que no se puede reconocer mediante ningún tipo de análisis físico, sino simplemente lanzando la mercancía al mercado y viendo qué es lo que consigue el negocio. Nada más, de ninguna otra manera. ¿Se está viendo si hay sitio libre? Ah, no, vale, no, es que no, lo decía porque iba a ayudar. Ahí hay un sitio libre. No era por espiado ni nada, era simplemente porque si es eso, yo veo ahí uno, ¿no? Vale, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. O sea, es decir, insisto, que lo importante aquí es precisamente el carácter de objetividad, pero no física. Hemos visto que tenía que haber una objetividad en la determinación de las relaciones cuantitativas de cambio de las mercancías, y hemos visto una interpretación histórica de qué es lo que esa objetividad para lo que nos sirve, es que esa interpretación histórica es precisamente para subrayar el carácter no físico de esa objetividad, puesto que esa objetividad es la de un trabajo, la de una actividad productiva, pero justamente no la de la actividad productiva real, ni siquiera de la actividad productiva necesaria en términos puramente técnicos, que ambas cosas son físicas, ambas cosas son magnitudes físicas, tanto la que realmente se ha empleado como la que es técnicamente imprescindible, ¿no? ¿De acuerdo? Ambas cosas son físicas. No es ninguna de las dos, ambas son trabajo real, es decir, no de nada real, de nada físico, sino simplemente de qué es lo que es computable como trabajo, digamos, medio de un miembro cualquiera del sistema en ese momento. Y eso no se expresa, no se comprueba, no se ve de ningún otro modo que cuando se va a cambiar esa mercancía en un sistema de libre cambio, pues obtienes esto, obtienes lo otro. Nada más, de ninguna otra manera, no mediante ninguna inspección física. No mediante ninguna inspección física. Bueno, entonces, este carácter de... Bueno, con esto ya hemos dicho, entonces, otra cosa que nos interesa mucho, que es lo siguiente, este carácter de objetividad no física. No física, a fin de cuentas, como física aquí, no quiere decir, o sea, física aquí quiere decir empíricamente observable, ¿no? O sea, quiere decir cósica, por decirlo de alguna manera, ¿no? De cosas reales, ¿no? De cosas reales, ¿no? ¿Entendido? Quiere decir ni más ni menos que eso, o sea, si empleamos la palabra físico en un sentido amplísimo, ¿no? En un sentido amplísimo, se incluye también lo psíquico, etcétera, ¿no? Pero todo lo que es observable como propiedad real de alguna cosa, ¿no? Eso es como propiedad real de alguna cosa, ¿no? Bueno, entonces, el hecho pues de que eso de lo que estamos hablando no sea físico, lo que quiere decir es sencillamente que en sí mismo no comparece, ¿no? En sí mismo no comparece. Porque acabo de decir hace un momento, que no se lo ve, que no se lo ve mediante ninguna inspección directa, sino que solamente se refleja o se expresa en qué es lo que te dan a cambio de qué. ¿De acuerdo? O sea, esto es lo que quiere decir. Lo de no físico, a fin de cuentas, quiere decir que no comparece ello mismo, ¿no? Que no comparece ello mismo. Que simplemente está detrás de las relaciones de cambio entre las mercancías. Y solamente se lo nota, por así decirlo,
en el hecho de que por esto te dan esto y por aquello te dan aquello otro, ¿no? Eso quiere decir de que no es físico, ¿no? No es físico. La palabra físico, repito, tiene un sentido enormemente general. Todo lo que es propiedad observable de la cosa casi equivale físico a real. Y a cósico hace un momento, bueno, a fin de cuentas eso es lo que significa la palabra real en latín, ¿no? Real es una palabra latina, real es perteneciente relativo a res, es decir, a cósico, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, tenemos objetividad no cósica, no real, no física, ¿no? Ninguna propiedad de cosas. No comparece ello mismo, simplemente está detrás de ciertas relaciones entre las cosas. Lo que decía hace un momento diciendo, no se lo percibe en ninguna inspección física, real, física en sentido amplísimo, de las cosas, ni siquiera de cómo se producen las cosas, sino simplemente en el hecho de que por eso que has producido te dan tanto o te dan cuanto, ¿no? O sea, en un sistema de libertad de cambiar cualquier cosa por cualquier otra, consigues cambiarlo por esto y no en cambio por aquello otro, o por esto y por no más que esto. Solamente ahí es donde se percibe cuál es el valor de esa sustancia, ¿no? Por la cantidad de esa sustancia. Con esto estamos introduciendo un concepto que traerá mucha cola. Una cosa que parece una observación muy, de momento, muy o sea, quizá etérea, ¿no? Pero que traerá mucha cola, porque estamos estableciendo una diferencia entre por así decirlo, nuestro propio análisis, nuestro propio análisis que detecta ahí cierta objetividad, nuestro propio análisis que detecta ahí cierta objetividad, detecta que hay una medida objetiva del valor de las mercancías, ¿no? ¿De acuerdo? Detecta que si las mercancías se cambian unas por otras es porque hay alguna sustancia común en ellas, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos estableciendo una diferencia entre nuestro propio análisis, entre cómo se ven las cosas en nuestro propio análisis, entre lo que nosotros estamos diciendo que hay, entre eso, y por otra parte, el cómo comparecen las cosas en el propio funcionamiento de las cosas, ¿no? Porque hemos dicho, eso lo hay, o sea, esa sustancia común, esa objetividad no física, la hay, pero no comparece en sí misma. Las cosas simplemente se cambian unas por otras. Y por lo tanto, lo único que aparece ahí es a cuántos miles de folios equivalen 4 kilos de naranjas, ¿no? No, digamos, cuánta sustancia de valor hay en lo uno y en lo otro. La sustancia de valor está reconocida solamente en el análisis que nosotros estamos haciendo, no en el propio funcionamiento de las cosas. En el propio funcionamiento de las cosas, acabamos de decir hace un momento, o sea, esa objetividad, lo de que no es física, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que ella misma no comparte. Simplemente está detrás. Por lo tanto, la mencionamos nosotros, no la menciona el propio sistema. ¿De acuerdo? ¿Está claro? El propio sistema de las cosas cambiándose unas por otras, solamente valora cada cosa en cantidades de otras cosas, no en cantidades de una sustancia de valor, cada cosa en cantidades de otras cosas. Solamente cambia unas cosas por otras cosas, Por lo tanto, esa objetividad de la que nosotros hemos hablado, hablamos nosotros de ella y hasta parece que hemos demostrado que no hay más remedio que admitirla, pero no es mencionada jamás en el propio funcionamiento del sistema. Ese sistema del que estamos hablando solamente valora unas cosas en otras cosas, cantidades de unas cosas en cantidades de otras cosas. Somos nosotros, no el sistema, quien ha reconocido detrás de eso una objetividad.
Somos nosotros, no el sistema, quien ha reconocido tras de eso una sustancia común. El sistema solamente traduce unas cosas en otras cosas. Por lo tanto, claro, hemos introducido algo que efectivamente puede traer mucha cola y que además es lógico que nos preocupe. Es lógico que nos preocupe, porque parece arrogante, por decirlo así, ¿no? Puesto que hemos establecido una especie de diferencia entre el punto de vista del sistema mismo y nuestro punto de vista. ¿De acuerdo? O sea, entre lo que se reconoce en nuestro análisis y lo que se reconoce en el funcionamiento del sistema. ¿De acuerdo? Con lo cual, claro, lo primero que nos podemos preguntar es si quién demonios es ese nosotros. ¿Entendido? Nosotros hemos encontrado ahí una sustancia común, pero al mismo tiempo hemos reconocido que esa sustancia común no es jamás mencionada por el propio funcionamiento del sistema, que solamente traduce cantidades de unas cosas en cantidades de otras cosas, y no de ninguna sustancia común, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos de alguna manera demostrado algo que sin embargo al mismo tiempo no está jamás mencionado en el propio funcionamiento del sistema. Por lo tanto, hemos establecido una especie de distancia entre el sistema y nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Cosa, bueno, un poco arrogante si queréis, un poco arrogante por el hecho de que, a fin de cuentas, si podemos analizar ese sistema, o mejor dicho, si podemos analizar ese sistema, es decir, si ese constructo lógico que estamos montando puede llegar a tener alguna aplicación para observación de lo que pasa, ¿no? Si va a dejar en algún momento, que espero que sí, de ser una mera figura lógica para convertirse en un sistema de categorías para observar fenómenos, ¿no? Por lo tanto, si podemos hacer esto, evidentemente será porque nosotros mismos formamos parte de esa realidad que observamos, ¿no? Porque estamos en ella. ¿Por qué? Porque fijaros que la realidad que observamos, ya desde el segundo paso lógico que hemos dado, es por definición un universo, ¿no? Por tanto, algo que no deja nada fuera. ¿De acuerdo? Algo que no deja nada fuera. Por tanto, nosotros no la estamos observando desde fuera. Eso es imposible, ¿no? ¿Está claro? Es por definición un universo. Lo hemos hecho 4 o 5 veces. Aquello de que una cosa sea mercancía implica que lo sean también todas las demás, por tanto, lo que estamos hablando es de un sistema de todas las cosas, ¿no? Un sistema de todas las cosas es un universo que no deja nada fuera, por lo tanto, no estamos fuera, ¿no? Por lo tanto, no estamos fuera, ¿no? Por lo tanto, no estamos fuera. O lo hay o no. Es que de momento no sabemos tampoco que estemos dentro, pero simplemente porque tenemos dudas de si lo hay o no lo hay, digamos, ¿no? Porque de momento no hemos demostrado que esto sea otra cosa que una operación lógica, ¿no? Pero si esa operación lógica efectivamente sirve para observar algo, para constatar algo, entonces tiene que ser para observar o para constatar un sistema de todas las cosas, ¿no? Por lo tanto, no hay nada fuera. No hay nada fuera. Y sin embargo, de alguna manera estamos estableciendo una distancia entre el sistema y nosotros. O sea, entre un sistema fuera del cual no es posible que estemos, puede no haberlo simplemente, pero lo que no puede suceder es que lo haya y no estemos dentro, ¿no? Tiene un sistema fuera del cual no podemos estar, y sin embargo nosotros mismos. Pues estamos diciendo que acabamos de demostrar algo que sin embargo, por definición, tiene que no ser jamás mencionado en el propio funcionamiento del sistema mismo, ¿no? De alguna manera nos hemos autoatribuido una cierta distancia del sistema, ¿no? Nos hemos autoatribuido una cierta distancia del sistema. Estamos diciendo lo que el sistema es, pero no lo que el sistema dice, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no lo que el sistema dice. Bien, entonces, de todos modos, vamos a ver, me temo que esta pretensión o este exceso, o como le queráis llamar, si estuviéramos hablando de griegos, tendría enseguida una palabra griega a mano, pero no estamos hablando de griegos. Los que hablen de griegos alguna vez, pues seguro que tienen la palabra griega a mano, ¿no? O sea, este exceso, ¿no? O esta desmesura, ¿no?
imbuirse adquirirse una cierta distancia frente a algo de lo cual, sin embargo, es imposible por definición estar fuera, ¿no? Esta desmesura, de todos modos, pues efectivamente es inherente al hecho de ponerse a hablar de algo que pretendería referirse a toda cosa en cuanto a cosa, como ha ocurrido ya desde los primeros minutos del curso, ¿no? Desde el momento en que hemos visto, bueno, eso tendría que ser un sistema de todas las cosas, tendría que ser un sistema de todas las cosas. Desde el momento en que ha aparecido eso de un sistema de todas las cosas, en este caso bajo la figura del sistema de todas las cosas, cambiándose eventualmente unas por otras, pero aunque fuese en cualquier otra figura, el referirse a un sistema de todas las cosas, bueno, pues evidentemente tiene siempre ese problema de esa desmesura, ¿no? Que quizá es inevitable que se cometa, pero que efectivamente es una desmesura, ¿no? Puesto que si es el sistema de todas las cosas, no puedes estar fuera, ¿no? Pero al mismo tiempo poder hablar de algo implica una cierta distancia. Poder hablar de algo implica una cierta distancia. Es imposible conocer sin distinguirse de. ¿De acuerdo? Es imposible conocer sin distinguirse de. Conocer implica distancia. Por tanto, ahí hay un estar fuera que a la vez es no estar fuera. Bueno, este problema aparece siempre en el terreno de la filosofía, no solamente aquí. Aparece siempre. Pero aquí lo estamos viendo bajo la figura bajo la cual lo estamos viendo. Bien, entonces, dejemos ahí ese problema formulado, por supuesto no será la última vez que aparezca, y de todos modos, conscientes de que tenemos ese problema, sigamos con el razonamiento que estábamos haciendo. El último punto al que hemos llegado es: hay una sustancia común, hay algo que es lo mismo en las diversas cantidades de diversas mercancías que se intercambian entre sí, ¿no? Cuando se intercambian entre sí X folios por X pares de zapatos, es porque los X folios por Z pares de zapatos, es porque en los X folios y los Z pares de zapatos hay alguna cantidad que es la misma, y eso no es ninguna cantidad física. O sea, esa cantidad misma no comparece ella misma, no comparece nada más que en las relaciones de cambio entre las mercancías, no comparece nada más que en las relaciones de cambio entre las mercancías, no comparece nada más que en el hecho de que por esa cantidad de folios te den precisamente esa cantidad de pares de zapatos, y no ninguna otra. Entonces, quiere decir lo siguiente: si esa sustancia común no se expresa de otro modo que en las relaciones de cambio entre las mercancías, si esa igualdad de valor de la cantidad X de la mercancía A con la cantidad Y de la mercancía B no se expresa de otro modo que en las relaciones de cambio, el hecho de que por la una te dan la otra, si no se expresa de otro modo que en las relaciones de cambio, entonces las relaciones de cambio habrán de tener un carácter tal que en efecto expresen esa igualdad, ¿no? Que en efecto expresen esa igualdad que hay entre algo de la mercancía XA y algo de la mercancía Y, ¿no? O sea, si solo se expresa en las relaciones de cambio de unas mercancías por otras, entonces las relaciones de cambio de unas mercancías por otras efectivamente habrán de expresar, ¿no? Habrán de expresar. Pero es que, tal como lo hemos visto hasta ahora, que son las relaciones de cambio, pues quizá falta algo para que en efecto esas relaciones de cambio que hemos visto que hay expresen esa igualdad entre, por ejemplo, XA y Y, ¿no? Porque hasta ahora lo que hemos visto es que, recordad lo que estaba pintado en el enterado el otro día,
Lo que hayamos visto es, desde lo único que hemos mencionado hasta ahora, es que la cantidad X de la mercancía A se cambia por la cantidad Y de la mercancía B, o por la cantidad Z de la mercancía C, o por la cantidad R de la mercancía D, o por la cantidad S de la mercancía E, etc. ¿No? ¿De acuerdo? Eso es en lo que consisten hasta ahora las relaciones de cambio, ¿no? Y por otro lado, dentro del mismo modelo, que estaba pintado ya en el enterado al final de la clase pasada, ¿no? Aunque con otros fines, eso le pasa a la cantidad X de la mercancía. La cantidad Y de la mercancía B, por su parte, la cantidad Y de la mercancía B se cambia o bien por la cantidad X de la mercancía A, ¿cierto? ¿No? ¿De acuerdo? O bien, naturalmente, por la cantidad Z de la mercancía C, pues es la misma mercancía que tenemos aquí, ¿no? ¿De acuerdo? O por la cantidad R de la mercancía D, la cantidad S de la mercancía D. Está claro, ¿no? Eso son las relaciones de cambio tal como hasta ahora las hemos descrito. Tal como hasta ahora las hemos descrito. Bueno, pues por este sistema nunca quedaría expresada la igualdad, la equivalencia de XA con IB, porque siempre había por lo menos un elemento diferente en la matriz referente a XA y en la matriz referente a IB. ¿De acuerdo? Siempre había un elemento diferente en la matriz correspondiente a una de las mercancías y en la matriz correspondiente a la otra mercancía. ¿De acuerdo? Si seguimos ahora poniendo el valor de ZC, por ejemplo, pues el ZC aparecerá en la matriz correspondiente XA, IB, RD, SE, ¿no? ¿De acuerdo? Con lo cual nunca, por esa vía, nunca serán superponibles las expresiones del valor de dos mercancías, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Porque en la expresión de valor de A aparecerán todas menos A. En la de B, todas menos B. En la de C, todas menos C, etc., ¿no? O sea, A se puede cambiar por cualquier cosa menos por A. B por cualquier cosa menos por B. Y C por cualquier cosa menos por D. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la matriz de referentes en el cambio de dos mercancías nunca sería, o sea, las matrices de referentes en el cambio de dos mercancías nunca serían exactamente iguales entre sí, ¿no? Por lo tanto, con solo la descripción que hasta aquí hemos hecho de cómo son las relaciones de cambio, no queda expresada una igualdad. Falta pues un elemento en la expresión de las relaciones de cambio, que hasta aquí no se ha mencionado, adrede no se ha mencionado precisamente para que se vea que sale lógicamente, de lo hasta aquí visto, por eso no lo he mencionado. Falta un elemento que no ha sido mencionado adrede, aunque empíricamente es muy imponente, ¿no? Pero en el marco de la operación lógica desarrollada hasta aquí, no se ha utilizado jamás en las descripciones empíricas ilustrativas, simplemente para esperar al momento en que resulte lógicamente generado con el fin de que se vea que en efecto es necesario desde el punto de vista lógico, en virtud del supuesto de que hay relaciones de cambio entre cualesquiera de cosas y otras cosas, ¿no? Con lo que hasta ahora hemos visto, tal como hasta ahora hemos visto las relaciones de cambio, nunca serían iguales las expresiones de valor de una mercancía y otra. Nunca serían iguales. Falta pues algo. ¿Qué es lo que falta después de la causa de los derechos? Naturalmente se tiene que deducir de lo que hemos dicho, si no, no vale, ¿eh? Estamos haciendo una operación lógica, no contando una historia. No contar una historia. Contar la historia seguro que se lo ha cuidado cualquiera ya. Pero esa no es la cuestión, ¿no?